el día de ayer estuvimos viendo algunas generalidades acerca de lo que es la bioquímica. ¿Alguien recuerda lo que es la bioquímica? ¿Por qué estudiamos bioquímica? Muy bien, el estudio, ¿cierto?, de cómo utilizamos la energía, la transformamos y en nuestro cuerpo. Muy bien, para poder saber los procesos químicos de la célula, cómo la energía pasa por diferentes procesos. Excelente, Celeste. Procesos mediante los cuales la energía es extraída y utilizada por los organismos vivos. Muy bien. Y esa es la importancia de, primero, en nuestro curso, repasar algunas generalidades. Lo que aprendimos en química general lo vamos a volver a retomar y vamos a agregar más contenido. No con tanto detalle, con mucho menos detalle. Así entonces, el día de hoy vamos a ver el agua, sus propiedades, y luego vamos a pasar al uso y al funcionamiento de los sistemas amortiguadores. Si nosotros vamos a lo que vemos, ¿cierto?, a nuestro alrededor, nuestro planeta está compuesto, o contiene en realidad, un 70% de agua. Si nosotros vemos la Tierra, ¿cierto?, es prácticamente agua. Y si vemos nuestros cuerpos, ¿cierto?, los humanos, tenemos también un 70% de agua. Y de hecho el agua es tan importante para nosotros que podemos perder un 40% del contenido en biomoléculas dentro de nuestro cuerpo. Pero si perdemos entre un 9 y un 12% de agua, nos morimos. Así de importante es el agua dentro de lo que es nuestra subsistencia. El agua está en todo lo que nos rodea, ¿cierto? Desde ríos, mares, nuestros océanos, etcétera. Abundante, pero escasa en la actualidad a causa del cambio climático. ¿Debemos preservarla? Claro que sí, porque el agua no solo es vital para nosotros, sino también para los insectos y animales que nos rodean, para las plantas. Para todos los seres vivos en la Tierra, el agua es esencial. Inclusive para aquellos que no vemos. Aquí vemos una gota de agua y la cantidad de vida que hay dentro de esa gota de agua. Es decir, que el agua tiene una importancia vital. ¿Y qué pasará para un humano? ¿Cuál será la importancia del agua para un humano? Como dice aquí en la diapositiva, posibilita el transporte de nutrientes y del oxígeno, ¿cierto? Aquí vemos glóbulos rojos que circulan por el torrente sanguíneo junto con otros nutrientes, y en la función de estos glóbulos rojos es transportar gases como el oxígeno. También es un medio de disolución de todos los líquidos corporales, regula nuestra temperatura, ayuda, ¿cierto?, a mejorar el funcionamiento de riñones, a evitar la retención de líquidos, tiene una función digestiva ya que permite, ¿cierto?, mojar el bolo alimenticio que circula a través de nuestro tracto digestivo, facilita la eliminación de sustancias de desecho, lubrica nuestras articulaciones y tiene un sinfín de propiedades que pueden ayudar, ¿cierto?, al funcionamiento correcto de todo nuestro cuerpo. Tiene estos beneficios y más. Hay muchos beneficios que yo no he mencionado aquí respecto del uso del agua. ¿Qué Profe, tiene el ¿puede ir agua un de poco más particular? lento? Claro, Gracias. el agua entonces eh, tiene propiedades tan esenciales para nosotros como, lo decíamos, ¿cierto?, controlar la temperatura corporal, facilitar el transporte de nutrientes, disolver desechos de la sangre y permitir que sean eliminados a través de la orina, nos mantiene hidratados, es indispensable para la célula. La célula también tiene un 70% de agua. Aquí vemos una tabla que está tomada del libro guía,
en la cual nosotros vemos diferentes solventes en la primera columna, desde el agua hasta el cloroformo, es decir, que estamos viendo solo solventes. En la segunda columna aparece el punto de fusión, en la tercera aparece el punto de ebullición y finalmente el calor de vaporización. Antes de analizar la tabla, recordemos qué es el punto de fusión, ¿lo recuerdan? ¿Es el paso de qué a qué? De sólido a líquido. Muy bien, Mariela. ¿Y el punto de ebullición? Es el paso de líquido a gas. Muy bien, Ítalo. El calor de vaporización. Oh, ya. No hay problema, Francisca. Yo la dejo anotada a la María Paz. Dele saludos de mi parte, por favor. El calor de vaporización, les decía, es una medida de la cantidad de energía que necesito para poder evaporar 1 gramo de cualquiera de estos solventes. Ese es el calor de vaporización. ¿Cuánta energía necesito para evaporar 1 gramo de esa sustancia? Si nos vamos entonces al análisis de la tabla, ya tenemos claro que el punto de fusión es el paso de sólido a líquido, el de ebullición de líquido a gas, y el calor de vaporización es el que permite, ¿cierto?, la energía para evaporar es 1 gramo de ese solvente. Otra cosa importante, el agua es polar. El metanol, etanol, propanol también lo son, pero en cantidad decreciente de polaridad a medida que vamos alargando la cadena. El cloroformo es completamente apolar. Eso quiere decir que hay una serie de reactivos, una serie de solventes que van desde el más polar hasta el que es completamente apolar. El cloroformo, ¿cierto? No se va a disolver en agua, es completamente apolar. El agua es polar. Veamos otra característica. Analicemos la segunda columna. Si buscamos aquellos solventes que tengan el punto de fusión más alto, está el agua. Si seguimos hacia abajo, también está el benceno. El benceno lo vamos a dejar en paréntesis como un caso especial que vamos a comentar en forma separada. En cuanto al punto de ebullición, el agua, de nuevo, tiene el punto de ebullición más alto y hay otra excepción, el butanol. Al butanol también lo vamos a dejar para comentarlo en forma separada porque también es una excepción en el punto de ebullición. Y en el calor de vaporización, solo el agua es la que tiene el calor de vaporización más alto. Si analizamos entonces las 3 columnas, solo el agua tiene el punto de fusión, el punto de ebullición y el calor de vaporización más alto. ¿Y a qué se debe esto? Voy a dejar esto como referencia. Aquí vemos, ¿cierto?, para el punto de ebullición, moléculas de agua que están saliendo desde el seno del líquido hacia el estado vapor. A la izquierda, en el punto de fusión, vemos como el sólido, ¿cierto?, que tiene sus partículas muy unidas, sus moléculas muy unidas, comienza a separarse, a aumentar la entropía y pasar a una fase líquida en donde todas las moléculas están más alejadas de lo que estaban en estado sólido. ¿Qué particularidad tiene el agua que le permite entonces tener un punto de fusión, ebullición y calor de vaporización tan alto? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se debe eso? Exacto, Valentina. Desde el hexano al cloroformo ya son apolares y van en grado de aumento hasta el cloroformo, que es el más apolar. Enlaces de hidrógeno, muy bien, Ítalo, Josefina y Franco y Daniela. Esos puentes de hidrógeno son los responsables de que en el caso del punto de fusión, ¿cierto?, las moléculas de agua
estén tan unidas unas a otras y quieran permanecer allí, tanto que tengo que elevar la temperatura hasta 0 grados Celsius para poder alejarlas, para poder separarlas y pasar al estado líquido. En el punto de ebullición, ¿cierto? Las moléculas de agua en el seno del líquido establecen también puentes de hidrógeno que les mantiene cercanas unas a las otras. Se genera una gran fuerza, cohesión, ¿cierto?, entre las moléculas y va a ser difícil que ellas pasen al estado vapor fácilmente. Y es por eso que debemos elevar la temperatura hasta 100 grados Celsius para lograr separar estas moléculas. Y para el calor de vaporización, bueno, ya es claro, los puentes de hidrógeno van a ser la clave para elevar tanto la energía que necesitamos para evaporar 1 gramo de agua. Veamos ahora aquellas moléculas que elegimos como casos excepcionales. En el caso del benceno, en el punto de fusión, nosotros vemos, ¿cierto?, una molécula que tiene una resonancia de electrones. Eso significa entonces que cuando yo observo el benceno dentro del cristal, voy a ver el anillo aromático como una capa, ¿cierto?, adyacente a otro anillo aromático, adyacente a otro anillo, tanto así que la interacción entre los anillos va a ser fuerte. Recuerden que en el caso del benceno nosotros tenemos dobles enlaces conjugados. Eso significa que el doble enlace está, ¿cierto?, deslocalizado, y lo dibujábamos como un círculo, para decir que el benceno tiene una nube electrónica por sobre el plano y debajo del plano. Si yo ahora veo muchas moléculas de benceno cercanas unas a otras, obviamente esa nube electrónica se propaga entre todas esas capas que yo voy observando y le da tanta firmeza, ¿cierto?, a la estructura en sólido, que debo elevar la temperatura hasta 6 grados Celsius para poder pasarlo desde el estado sólido al líquido. En el caso de la molécula de arriba, ¿cierto? Cuando vemos el ejemplo del butanol para el punto de ebullición, acá, lo que sucede es que el butanol también es capaz de formar puentes de hidrógeno, y al hacerlo mantiene una estructura en el estado líquido muy estable, tanto o más estable que en el agua, y eso requiere que nosotros elevemos la temperatura hasta 117 grados Celsius para poder vencer esos puentes de hidrógeno que se han formado en el seno del butanol, en el seno del líquido, y así pueda pasar al estado gaseoso. Eso explica entonces la presencia de puentes de hidrógeno para el agua, explica el elevado punto de fusión, de ebullición y el elevado calor de vaporización. Y como vemos, para los solventes que estaban marcados como una excepción, son otras las interacciones en el caso del benceno, y son también los puentes de hidrógeno responsables de este comportamiento para el butanol. Analicemos entonces la estructura del agua. Veamos qué es lo que tiene de particular. El agua es una molécula que está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. La electronegatividad entre ambos es muy grande, y de hecho el oxígeno tiene un mayor volumen, es decir, tiene una mayor nube electrónica, y se dibuja en bioquímica en color rojo, y se marca aquí la diferencia de volumen que tiene el átomo de oxígeno en comparación al átomo de hidrógeno. El átomo de oxígeno, además, para cumplir con su regla del octeto, deja 2 pares de electrones libres, y eso le da una densidad de carga negativa sobre cada par electrónico y una cierta geometría espacial. Los átomos de hidrógeno, que son menos electronegativos que el oxígeno, tienen una densidad de carga positiva sobre cada uno de ellos, porque los electrones del enlace son fuertemente atraídos hacia el oxígeno. Si bien este es un enlace covalente, hay una polarización del enlace que va hacia el oxígeno por la gran capacidad que tiene el oxígeno de atraer electrones.
A la derecha no vemos un modelo de pelotas y barras como está a la izquierda en la letra A. A la derecha están los radios de Van der Waals. El radio de Van der Waals está relacionado con el volumen que ocupa el átomo. Si yo tengo un átomo X, ¿cierto? Puedo acercarlo a otro átomo a una cierta distancia límite, una cierta distancia que no perturbe el radio de Van der Waals. Yo no puedo, ¿cierto?, sobrepasar la nube electrónica de un átomo con la de otro, es decir, que no, esto no sucede, se repelen. Los átomos o las moléculas llegan hasta una cierta cercanía, que es la distancia de Van der Waals. Esa distancia de Van der Waals me indica qué tanto puedo acercarlos. Aquí yo veo el radio de Van der Waals para el oxígeno. ¿Por qué es grande? Porque tiene una doble densidad de carga electrónica y negativa. Y el del hidrógeno es más pequeño porque su volumen también es más pequeño. Así entonces, esta molécula de agua adopta un ángulo de 100,5 grados y es la estructura que vemos aquí. ¿Cómo se forman entonces los puentes de hidrógeno? Para que exista un puente de hidrógeno, yo tengo que tener un átomo electronegativo unido a través de un enlace covalente a un átomo de hidrógeno, estableciendo interacción raya, raya, raya con otro átomo electronegativo. Esa es la condición de puente de hidrógeno. Eso significa que en los extremos de este puente de hidrógeno tenemos átomos que son electronegativos. Y estos átomos pueden ser oxígeno o nitrógeno, y en algunos casos también podríamos agregar el azufre. Así entonces, un puente de hidrógeno siempre va a tener esta forma. Un átomo de hidrógeno unido de manera covalente a un átomo electronegativo. Aquí están átomos de hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo que puede ser oxígeno o nitrógeno. Y estableciendo interacción, que son las tres rayitas, el puente de hidrógeno, con otro átomo electronegativo que actúa como aceptor. Y esos átomos electronegativos, de nuevo, pueden ser oxígeno o nitrógeno. Estos puentes de hidrógeno, ¿cierto?, tienen la particularidad de que no son enlaces que sean estables. ¿A qué me refiero? Son enlaces que pueden ir y venir en el tiempo. No van a ser fijos, por así decirlo, como para dejar rígida la molécula. Esta molécula de agua que está abajo puede separarse de la molécula de agua que está arriba en algún instante. Vamos a ver cuán móviles son estos puentes de hidrógeno. Voy a cambiar de pestaña. ¿Dónde se abrió? Ahí los tenemos. Vamos a ver puentes de hidrógeno. Vamos a ver la animación. Uy, se forman y se rompen. Vamos a verlos en pasos. Dos moléculas de agua formando interacción de puente de hidrógeno. Átomo de hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo, estableciendo interacción, en este caso punto, 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 con otro átomo electronegativo. Se forma, se rompió, se forma otro, y ese también puede romperse. Son puentes de hidrógeno que pueden ir y venir en el tiempo, no tienen que ser rígidos, son interacciones. Un tipo de interacción débil que permite que las moléculas compartan ciertos momentos dentro de lo que es su vida en el seno de una solución. Así entonces, los puentes de hidrógeno van a estar presentes también en las biomoléculas. Y cuando tenemos el hielo, ¿qué es lo que sucede? Perdón.
En la estructura del hielo, nosotros vamos a ver una particularidad. Cada molécula de agua está rodeada de 3 moléculas vecinas. Aquí vemos la molécula de agua unida a la molécula de arriba, a la del fondo, a la de la derecha, a la de abajo. Es decir, que cada una de estas moléculas de agua que forman el cristal en el hielo está unida a 4 moléculas vecinas. Eso le da una gran estabilidad al hielo como estructura, al estado sólido del agua, y le da además otra propiedad, la de tener menor densidad y por ende la de flotar en el agua líquida, que es lo que nosotros vemos, ¿cierto?, en el caso del hielo. El agua también tiene algunas propiedades físico-químicas. Yo les voy a contar más propiedades de las que aparecen en su diapositiva. En su diapositiva solo aparece una propiedad física que es el actuar como disolvente. Esto quiere decir que disuelve sales. Cuando usted agrega un granito apenas de sal, de cloruro de sodio, desde su salero a un vaso de agua, lo que observa, ¿cierto?, es que al inicio hay un cristal y desaparece en el seno del agua. Y eso es porque el cristal, ¿cierto?, se separa en iones sodios hidratados y en iones cloruro. Cada ion sodio se separa de su cloruro, se rompe el cristal y el sodio, por tener carga positiva, se rodea de los átomos de oxígeno de moléculas de agua vecinas. Eso significa que el ion sodio está hidratado. Por el otro lado, el cloruro, que tiene carga negativa, se rodea de la parte o carga o densidad de carga positiva del agua, que son los átomos de hidrógeno, que lo rodean y lo separan del sodio, y decimos que el ion cloruro está hidratado. Eso significa que siempre, cuando pasamos del cristal a tener iones hidratados, aumentamos la entropía, aumentamos el desorden dentro de este sistema. Si teníamos solo un cristal, ahora tenemos 2 iones hidratados, eso significa que aumentamos la entropía. De hecho, todo el cristal se desarma y todos los iones sodio se separan de los iones cloruro. Otra propiedad del agua es la fuerza de cohesión entre sus moléculas. La fuerza de cohesión es lo que explica, ¿cierto?, la estabilidad del agua cuando está, ¿cierto?, en un lago, cuando está en un charco, cuando está en un vaso, y que le confiere a la superficie del agua 2 propiedades a esas moléculas. Hay una fuerza de adhesión, ¿cierto?, entre las moléculas de la superficie, y una fuerza de cohesión con las moléculas vecinas que se encuentran en el seno del líquido. Eso permite, por ejemplo, que un mosquito pueda caminar sobre la superficie del agua porque no vence la tensión superficial de estas moléculas. El lagarto Jesucristo, que ustedes ven en el desierto, arrancando de un águila que lo puede cazar, camina rápidamente por sobre el agua de un pequeño río y se escapa así de su depredador, porque no rompe la tensión superficial del agua. Así vemos mosquitos, como en este caso, si voy. Dígame, Maite. Profe, ¿podría explicar la primera propiedad que no quedó muy clara? Ok, Muchas gracias. muy ya, de nada. La propiedad primera es la más importante y la única que se va a considerar dentro de nuestra clase, es la acción disolvente. ¿Conocen los cristales de cloruro de sodio? La sal de mesa, lo han visto, ¿cierto? ¿Han tomado cristales y los han observado al disolverse en el agua? Esa propiedad en la cual usted toma un cristal, ¿cierto?, de una sal iónica, como es el cloruro de sodio, y al introducirlo en agua lo ve desaparecer, lo que sucede dentro de ese experimento que usted está haciendo es ver partículas o iones que están unidos en el seno del cristal y que pasan a la solución. Aquí vemos a la izquierda iones cloruro en celeste y iones sodio en color gris. Si observamos, hay iones cloruro intercalados entre iones sodio.
Eso es el cloruro de sodio que nosotros observamos en el salero. Esta figura que está a la izquierda es como ver un solo cristal de cloruro de sodio, un solo cristal del salero. Al introducirlo en el agua, las moléculas de agua empiezan a separar estos iones, los empiezan a hidratar. Y es por eso que vemos que se separan el ion sodio por un lado y el ion cloruro por el otro lado. Ellos ya no son un cristal, ya no son el cloruro de sodio como tal. En su clase de química general, el profesor cierto escribía el cloruro de sodio como un sólido que al introducirlo en una solución, es decir, al introducirlo en el agua, se transformaba en ion sodio acuoso, porque estaba hidratado, y también ion cloruro hidratado, y lo escribía como acuoso. ¿Recuerdan eso? Eso significa que el sólido está transformándose en dos iones en solución. Si usted observa, aquí tengo una molécula que es de cloruro de sodio y aquí tengo uno y uno, dos iones en solución. Eso quiere decir que ha aumentado la entropía dentro de este sistema. ¿Y qué es la entropía? La entropía es el desorden que hay en ese sistema, la cantidad de moléculas que se están moviendo, la cantidad de átomos que se están moviendo, la cantidad de iones que se mueven. El desorden es el movimiento en sí de estas partículas en la disolución. ¿Y cuál fue esa propiedad del agua? La propiedad de disolver. ¿Qué es lo que le sucede entonces a sales iónicas como el cloruro de sodio? Esas sales se disuelven en agua generando iones sodio y iones cloruro. ¿Queda claro, chicos? Ok. Las otras propiedades no las vamos a preguntar, ¿cierto?, en su prueba, y se las estoy enseñando porque es parte de nuestro curso. La propiedad de que el agua tenga una tensión superficial debido a fuerza de cohesión de sus moléculas está dado porque cada molécula de agua interacciona con las moléculas vecinas. Fíjense aquí, hay moléculas de agua, una en el centro, interaccionando con todas las vecinas. Eso es la fuerza de cohesión. Cómo estas moléculas de agua, ¿cierto?, se interrelacionan unas con otras a través de puentes de hidrógeno, lo que le da una fortaleza a la superficie del agua, la hace como si fuera rígida y por eso animalitos como el lagarto Jesucristo o insectos, ¿cierto?, pueden pararse en la superficie del agua sin hundirse, o pequeños objetos. Eso es debido a la tensión superficial. Otra propiedad que tampoco se va a preguntar es la capilaridad, la elevada fuerza de adhesión. Las moléculas de agua, cuando están dentro de un tubo cilíndrico, ¿cierto?, ascienden porque la primera molécula se adhiere a la superficie del líquido, la siguiente la sobrepasa más arriba, la siguiente sube más arriba y así vamos subiendo y subiendo el nivel porque ellas van pasando por encima de la molécula que ha quedado pegada al vidrio. Es decir, que va aumentando el nivel del agua. Y eso lo utilizan las plantas para poder transportar el agua desde las raíces hacia las hojas. Aquí lo vemos. Las raíces están captando moléculas de agua abajo y las están moviendo hacia las hojas. Y aquí lo vemos de nuevo, la fuerza de cohesión entre moléculas de agua que permite que esta agua ascienda por los tubos de xilema. Otra propiedad del agua es que tiene un bajo grado de ionización. Eso significa que su pH es igual a 7. El agua sin sales disueltas tiene un pH 7 y solo una de 1.000.000 de moléculas va a estar en forma de protón e hidroxilo. Una en 1.000.000. Eso significa que no hay ni más moléculas de ácido ni más de base, porque solo una moleculita está en forma de protón, que se escribe como ion hidronio, H3 o más, e hidroxilo. Y aquí lo vemos,
La molécula de agua de la izquierda le quita un protón a la de la derecha y genera el ion H3 o más, y en la molécula que quedó, el resto, fue el OH que vemos a la derecha. Esto quiere decir entonces que el agua tiene muchas propiedades que establecen puentes de hidrógeno que se forman, ¿cierto?, con las moléculas. Este aminoácido que estamos viendo en la diapositiva está formando puentes de hidrógeno. A través del grupo amino que estoy marcando, establece un puente de hidrógeno con una molécula vecina. Este oxígeno de abajo establece un puente de hidrógeno con la molécula vecina, está aquí abajo cercana, una molécula de agua. Este oxígeno en el carboxilo establece un puente de hidrógeno con una molécula de agua cercana. Cuando están en solución, cuando están en el seno del agua, las biomoléculas establecen puentes de hidrógeno con el agua y por eso ya permanecen así, hidratadas o solvatadas, tal como los cristales de cloruro de sodio. Dígame, Maite. No se ve el puntero, profe. No lo estoy marcando porque estaba dibujando los enlaces. Tampoco se ve. ¿No ve los enlaces en verde? Por lo menos yo no. Ok, No, profe, es que es muy claro el color que está usando quizás. O ok. quizás yo soy muy ciega. Vamos a marcarlo en azul entonces. Ahí están. Puente de hidrógeno y puente de hidrógeno. Ahí están, chicos. ¿Qué pasará con el ADN? El ADN tiene puentes de hidrógeno entre sus bases. La adenina y la timina, de nuevo estoy marcando puente de hidrógeno. Recuerda que escribían, ¿cierto?, 2 o 3 rayitas entre uno y otro. Aquí vemos la adenina con la timina se unen entre sí a través de 2 puentes de hidrógeno. Lo estoy marcando en la diapositiva. La guanina con la citosina se unen a través de 3 puentes de hidrógeno y eso le da estabilidad a la molécula, ¿cierto?, al ADN, pese a que es una interacción débil. Esta interacción débil le da estabilidad, ¿cierto?, a la molécula y le permite adoptar esa estructura tridimensional, que es una doble hélice. Repasando entonces, necesitamos para un puente de hidrógeno un átomo que funcione como donador del hidrógeno, es decir, que es un átomo electronegativo unido a través de un enlace covalente al hidrógeno, que establece interacción, que es el puente de hidrógeno, con un aceptor de ese protón. Es un átomo también electronegativo. Si en la prueba le preguntaran, ¿entre qué tipo de átomos queda el hidrógeno cuando se forma un puente de hidrógeno? ¿Qué característica tienen esos átomos? Ambos son, ¿de qué tipo? Electronegativos. Muy bien. Esos son átomos electronegativos. Los que quedan, ¿cierto?, en los extremos de este puente. ¿Serán exclusivos los puentes de hidrógeno del agua? No. Pueden existir, como dice acá abajo, entre un grupo hidroxilo de un alcohol, puente de hidrógeno, con el agua, con el grupo carbonilo de una acetona con el agua, entre grupos de las proteínas, por ejemplo, enlaces peptídicos que queden cercanos, entre bases nitrogenadas, en este caso tenemos bases, ¿cierto?, formando un puente, 2 puentes de hidrógeno, etc. Todas las biomoléculas, todas las moléculas que están en nuestro cuerpo, dentro de nuestras células, están formando puentes de hidrógeno. Y es un tipo de interacción que es débil. Los gases se solubilizan en agua, pero su solubilidad es muy baja. Fíjense en esta tabla. A la izquierda tenemos distintos gases: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, amonio y sulfuro de hidrógeno. En la siguiente columna se muestra la estructura de cada uno de ellos. Y a la siguiente columna la polaridad. Tanto el nitrógeno como el oxígeno y el dióxido de carbono son no polares. El amonio y el sulfuro de hidrógeno son polares. Y por lo tanto van a tener una gran solubilidad en agua. Podrían transportarse en un medio acuoso, porque su solubilidad es elevada.
En cambio, tanto el nitrógeno como el oxígeno y el dióxido de carbono no lo pueden hacer porque su solubilidad es muy baja. Fíjense que el nitrógeno tiene una solubilidad de 0.18 gramos por litro a 40 grados Celsius, que es más grande que la temperatura de nuestro cuerpo. El oxígeno tiene una solubilidad de 0.035 a 50 grados Celsius y el dióxido de carbono, una temperatura similar, tiene una solubilidad de 0.97. Eso significa que es casi imposible que esté presente en un sistema biológico. Sin embargo, lo que observamos en realidad es que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono es transportado dentro de nuestro torrente sanguíneo. Aquí a la izquierda vamos a ver aparecer glóbulos rojos que vienen, ¿cierto?, trayendo moléculas de oxígeno que dejan ingresar hacia las células arriba y captan CO2 y se van, ¿cierto?, cargados de, o sea, llegan cargados de CO2, lo liberan y se van gritos de oxígeno que reciben. Hay un intercambio aquí entre oxígenos y CO2. No sé si lo alcanzan a visualizar. Los glóbulos rojos tienen una proteína en su interior llamada hemoglobina, que es la responsable de este transporte de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. De hecho, el monóxido de carbono es 300 veces más afín que el oxígeno. Es decir, que se puede unir con mayor facilidad ese gas tóxico. Y aquí lo vemos en mayor detalle. Vemos glóbulos rojos avanzando en el torrente sanguíneo, entregando moléculas de oxígeno hacia abajo y recibiendo moléculas de dióxido de carbono que son desechos desde arriba y yéndose cargados de CO2 hacia los pulmones. Dijimos dos características, hablamos de moléculas polares y apolares. ¿Qué significará esto? Una molécula polar es una molécula que puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Por favor, anótelo por ahí. Una molécula polar es aquella que puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Sí, más que por su naturaleza, Josefina, es por el hecho de que son gases y no son polares, no son fácilmente transportables y por eso necesitamos de proteínas transportadoras. ¿Notaron lo que significa que sea una molécula polar? Voy a anotarlo aquí en el chat. Me faltó el tilde. ¿Sí? Bien. Una molécula polar entonces es aquella que puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Fíjense en la molécula de glucosa. Tiene grupos OH que están pintados en azul que destaca los grupos polares. Puede formar puentes de hidrógeno, raya, 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 con moléculas de agua vecinas. Eso significa que cuando yo disuelvo moléculas de glucosa en el agua, dejo de verlas porque están formando puentes de hidrógeno con moléculas de agua. No es que se disuelva, están solvatados, no se van a separar. La molécula de glucosa no se separa entre sí en el agua, no es como una sal iónica, simplemente forma los puentes de hidrógeno con las moléculas de agua vecinas. La molécula de glicina, que es la que sigue, es un aminoácido y este aminoácido también tiene dos sitios en su estructura que están pintados en azul y que tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno. El aspartato es un aminoácido también que vemos aquí abajo que tiene grupos carboxilo, el CO- y los amino, el NH3,
que tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. El lactato es producido en la contracción muscular, es un ácido, y también puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Ahí lo voy a dibujar para que sea más fácil de ver. H, O, H. Y el glicerol, que se obtiene de la degradación de triglicéridos, también formar puentes de hidrógeno con el agua, y por lo tanto decimos que es una molécula polar. Una molécula no polar es una molécula que no forma puentes de hidrógeno con el agua, como en el caso de esta cera. Las ceras son largas cadenas de ácidos grasos, ¿cierto? Unidas a cadenas de alcoholes, que también son largas, a tener enlace éster, que es lo que estamos visualizando. Y usted me va a decir, profe, usted mostró que el grupo COO tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Este no, porque está, ¿cierto?, muy protegido por estas dos largas cadenas en amarillo. Eso le impide ser soluble y va a depositarse en el fondo de un vaso si es que yo lo echo al agua. Si yo tengo un vaso con agua y agrego cera, la cera no va a disolverse, no va a solvatarse y por lo tanto la voy a seguir viendo en el agua. Las moléculas anfipáticas, que las anoté yo en el chat del curso, son moléculas que tienen un comportamiento dual. Eso quiere decir que tienen una parte apolar pintada en amarillo y una parte polar dentro de su estructura. La parte polar de ellas se enfrenta a moléculas de agua y forma puentes de hidrógeno. La parte amarilla, la parte apolar, no establece interacción con el agua y se aleja. Trata de alejarse lo más posible del agua, se ordena junto con otras estructuras que sean apolares de tal manera de evitar el agua. ¿Se entiende entonces qué es una molécula polar? Muy bien, como el aceite. Polar, apolar o anfipático. ¿Sí? Bien. Un ejemplo de molécula anfipática son los ácidos grasos. Los ácidos grasos, los estoy anotando arriba, son un tipo de estructura que tienen un grupo COO- como cabeza y una cadena hidrocarbonada como cola. Esto que está aquí abajo, ¿cierto? Esto amarillo es la cola del ácido graso y esto que está pintado en celeste es la cabeza del ácido graso, el grupo COO-. Ese grupo COO- sí puede formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Y qué pasará cuando agrego una gotita de aceite al agua? Al principio veo muchas gotitas y al cabo de un rato una gran gota. Y eso es porque las moléculas de ácido graso presentes allí en el aceite empiezan a unirse. Se empiezan a unir unas con otras de tal modo de acercar su parte hidrofóbica, esa parte que está pintada en amarillo, y alejar las moléculas de agua. Las moléculas de agua, fíjense aquí en la tercera figura, se ordenan de tal manera de rodear estas tres colas. Las moléculas de agua están ordenadas. Si antes estaban ordenadas alrededor de cada molécula de ácido graso, ahora que los tres se han juntado, las moléculas de agua los rodean. ¿Y qué pasará cuando tengo muchas moléculas de ácido graso juntas? Entonces se forma una estructura llamada micela. La micela es una estructura tridimensional que forman los ácidos grasos, en este caso, en la cual esconden todas las colas de ácido graso, todas esas colas amarillas que veíamos arriba, hacia el interior y exponen su cabeza polar hacia el agua. De esa manera, las bolas de agua rodean esta esfera llamada micela. ¿Qué tipo de interacción va a gobernar entre cola y cola de ácido graso? Las interacciones hidrofóbicas, y ya vamos a llegar a ellas. Vamos a ver los distintos tipos de interacción que podemos encontrar, ¿cierto?, en las biomoléculas. ¿Hasta aquí va todo claro? En la sopa, sí. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros tenemos una enzima, ¿cierto?,
La enzima trabaja con un sustrato en particular y se unen entre ellos y forman un producto. Para que esto ocurra, las moléculas de agua que rodeaban a la enzima, junto con las moléculas de agua que rodeaban al sustrato, deben sufrir un cambio. Las moléculas de agua, al acercarse al sustrato a la enzima, se mueven de posición y dejan libre la interacción enzima-sustrato. ¿Se fijan que aquí en el intermedio no hay ninguna molécula de agua? Y eso es porque las moléculas de agua se desplazan de tal manera que se produzca la interacción enzima-sustrato. Y esa interacción enzima-sustrato es una interacción en la cual el sustrato, dentro del sitio activo de la enzima, sufre las mismas interacciones que tenía en el solvente, es decir, que la enzima le provee al sustrato un ambiente igual o casi igual al que el sustrato tenía en el agua. Y es por eso que se pueden llevar a cabo reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Veamos entonces cuáles son estas interacciones débiles que podemos encontrar para las biomoléculas en agua. Primero, los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son un tipo de interacción que ya vimos, en la cual un átomo de hidrógeno unido en forma covalente a un átomo electronegativo establece interacción raya, raya, raya con otro átomo electronegativo. No puedo pillar el puntero. Dígame. ¿De nuevo los puentes de hidrógeno? Recordemos lo que son los puentes de hidrógeno, por favor. De la diapo anterior. ¿Qué pasó en la diapo anterior? La interacción entre enzima y sustrato. Cuando un sustrato se une a una enzima, requiere que todas las moléculas que estaban rodeando al sustrato y las de la enzima se movilicen. Esto quiere decir que hay que dejar despejado el sitio en el cual la enzima se va a unir al sustrato. Y es lo que vemos abajo. Se despejó, se separaron las moléculas de agua que estaban alrededor del sustrato y que estaban en el sitio de la enzima para que ambos puedan interaccionar. ¿Ahora sí? Ok. Les decía entonces que los puentes de hidrógeno son un tipo de interacción débil que gobierna en las biomoléculas cuando están en solución acuosa. Ya sabemos entonces en qué consiste un puente de hidrógeno. El segundo tipo son las interacciones iónicas. Las interacciones iónicas son un tipo de interacción entre moléculas que tienen grupos con carga positiva y grupos con carga negativa. Los aminoácidos, por ejemplo, tienen grupos con carga positiva, lo vemos aquí, NH3+, y grupos con carga negativa. Hay un CO-. Este aminoácido de la izquierda está interactuando con el aminoácido de la derecha. Si se fijan, hay una flecha que va hacia el centro para cada uno de ellos. Eso significa que hay atracción. Por el hecho de que sea una carga positiva cercana a una negativa, se atraen y establecen una interacción iónica. La interacción se forma o se rompe y no hay problema. Es decir, que van a ser interacciones que se forman tal como veíamos los puentes de hidrógeno en el tiempo y cuando ya no sea necesaria su cercanía, se van a alejar y la interacción se rompe. Ninguna de estos tipos de interacciones que les voy a mencionar es fuerte. Todas son interacciones débiles que trabajan en conjunto y le dan gran fortaleza a las moléculas en solución. O sea, recuerden que el 70% de la célula es agua, por lo tanto, estas moléculas tienen que estar en un ambiente acuoso. Existen fuerzas de repulsión dentro de las interacciones iónicas, y eso es cuando dos grupos con la misma carga están cercanos. Se repelen. Si hay una carga positiva, ¿cierto?, en un grupo, y queda enfrentado a la carga positiva de otro grupo, van a repelerse, van a tratar de no acercarse. Vamos a marcar entonces como número 2 las interacciones iónicas. Aquí.
El número 3 son las interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas son aquellas que permiten que un aminoácido, como por ejemplo el que está marcado a la izquierda, ¿cierto? Este aminoácido, esa cadena lateral, quede cercana a la cadena lateral del otro aminoácido sin molestarse. Pueden estar muy cercanas y no van a interrumpirse entre sí. Eso es una interacción hidrofóbica, como las colas de ácido graso dentro de la micela. Es una interacción hidrofóbica que permite que estén cercanas. Y aquí falta una cuarta, que son las fuerzas de Van der Waals. La voy a anotar en el chat del curso, no se preocupen. Lo vamos a dejar aquí establecido ya que estamos con el video. Las fuerzas de Van der Waals son el cuarto tipo de fuerza y también está relacionado con qué tanto puedo acercar la cadena lateral del aminoácido de la izquierda hacia la cadena lateral del aminoácido de la derecha. ¿Qué tanta cercanía pueden tener? Eso lo define Van der Waals. Voy a ir al chat del curso para escribir bien este cuarto tipo. Son las fuerzas de Van der Waals. Ahí está. No, Franco. Solo estas cuatro. Si yo veo un antígeno con un anticuerpo, las fuerzas que van a gobernar entre ellos son estos cuatro tipos de fuerza: puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Si yo veo la interacción de un sustrato dentro del sitio activo de una enzima, también estas fuerzas son las que lo estabilizan. Si veo la estructura tridimensional del ADN, estas cuatro tipos de fuerzas la estabilizan. Si veo la estructura tridimensional de una proteína, estos cuatro tipos de fuerzas lo estabilizan y le permiten tener esa estructura. Es decir, que estas fuerzas débiles en conjunto actúan como un gran bloque que fortalece, ¿cierto?, la unión. ¿Se entiende entonces? Ya. Aquí vemos una proteína. Esta hebra en color celeste es una proteína. Esta proteína tiene distintos grupos dentro de su estructura. Está formada por muchos aminoácidos. Los aminoácidos pueden formar un tipo de interacción llamado puente disulfuro que vamos a conocer la próxima clase. Pasemos a otro tipo de interacción. Fíjense, aquí hay un grupo con carga negativa cercano a un grupo con carga positiva. ¿Cómo se llamaba ese tipo de interacción? Interacción iónica o electrostática, ¿ya? Esa es la interacción iónica. Vamos a ponerlo aquí, interacción iónica, o también llamada interacción electrostática, porque es entre cargas. ¿Cómo se llama el tipo de interacción que yo tengo entre grupos que no tienen cargas? Esa se llama interacción hidrofóbica. Se fijan que el grupo de la derecha está unido hacia la derecha y este otro hacia la izquierda, es decir, que están dentro de la proteína, acercados solo por el plegamiento de esta proteína. Esta es una interacción hidrofóbica. Y finalmente acá abajo vemos un grupo OH que sale del final de la cadena de la proteína y otro grupo OH que sale desde el entremedio. ¿Qué interacción es la que está formándose entre oxígeno unido covalentemente al hidrógeno, raya, 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 oxígeno? Ese es un puente de hidrógeno. Y ahí tenemos las interacciones débiles que acabamos de ver. Puentes de hidrógeno, interacciones iónicas o electrostáticas, interacciones hidrofóbicas y obviamente dentro de esta interacción hidrofóbica está incluida las fuerzas de Van der Waals. Dígame. Mariela. Profe, las fuerzas de Van der Waals, ¿cuáles eran? Que no la alcancé. Las anoté en el chat y son aquellas que dicen con la cercanía. Ustedes en química general, ¿cierto? Lo vieron con el hidrógeno, no sé si lo recuerdan. Había una gráfica que era un perfil de energía en el cual se mostraba una molécula de hidrógeno, así tal cual, pelotita pegada a pelotita, que ellas van a ir acercándose, acercándose, acercándose
hasta que se repelen completamente, salen disparadas una de la otra. Eso es porque, un momento Maite, las moléculas, ¿cierto? O los átomos o las cadenas laterales de aminoácidos en este caso, pueden acercarse pero hasta una distancia límite y eso lo define Van der Waals. En el metro, cuando viajamos, nadie respeta nuestro radio de Van der Waals. Pasan rozándonos, ¿cierto? Una molécula no se roza con la otra, no interfiere una nube electrónica con la otra. Y eso lo da Van der Waals. Hay un radio en el cual la molécula o el grupo puede estar y funcionar sin interrumpir o tocar a la del lado. Dígame, señorita. Lo que pasa es que en química general nos pasaron las fuerzas de Van der Waals, pero muy por encima. Entonces como que no ahondamos mucho en la explicación de eso, por el Sí, tema virtual de las clases sí, online. no. En este caso no hay problema, chiquilla, por el hecho de que solo tiene que saber que cuando hablo de Van der Waals es un tipo de interacción débil que va a funcionar de la manera de que es algo que rige que una molécula o una cadena lateral se acerque a la otra sin perturbarse. Es como que usted y yo nos acerquemos, nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos hasta una cierta distancia, ¿cierto? Y no voy a pasar yo a rozar, porque si fuéramos moléculas, vamos a respetar ese radio de Van der Waals. Por eso le decía que en el metro no funciona, porque nos pasan el teléfono celular por la carita, por un brazo, y no están respetando el hecho de que nosotros tenemos un espacio. Ese es el espacio que ocupa nuestro cuerpo en ese caso sería como el radio de Van der Waals para una molécula. A eso se refiere. ¿Se entiende, Maite? No necesitas saber nada más. ¿Cuáles son los tipos de interacciones débiles que gobiernan en las biomoléculas? Es la pregunta de prueba. ¿Qué respuesta darían ustedes? Lo voy a anotar aquí en el chat. ¿Qué respuesta me pueden dar si esa fuera una pregunta de prueba? Van der Waals, muy bien. ¿Quién más? Interacción electrostática o iónica, muy bien. Puentes de hidrógeno, excelente. Y me falta una, interacción hidrofóbica. Excelente. Tienen respondida la pregunta. ¿Ven? El covalente no, porque es débil. En la pregunta nos dicen interacciones débiles. Y si dicen interacciones débiles, son las cuatro que vimos. La covalente siempre, siempre, siempre es fuerte. ¿Sí? Excelente. Tranquila. Mientras ustedes estén en la universidad y no pasen el día de la graduación, se pueden equivocar todo lo que quieran. Cuando pasen el día de la graduación y pasen al plano profesional, ahí no se pueden equivocar. Pero mientras tanto, todas las equivocaciones están permitidas. Así que no se sienta mal, ¿de acuerdo? Así que tranquilos. Todo es permitido mientras tanto. Bien, sigamos entonces. Existe algo llamado escala de pH. ¿Ustedes recuerdan algo acerca del pH? ¿Recuerdan algo de química? ¿Qué es pH? Si lo tuvieran que escribir, imagínense que se lo tiene que contar a su hermanito chico o a su mamá. ¿Qué es pH? ¿Qué me diría? El grado de acidez o alcalinidad de una solución, nivel de acidez. ¡Oh! ¿Cómo? Imagínense que soy su abuelita y quiero saber, mi hijita, ¿qué aprendió en la universidad? ¿Qué es pH? Me va a decir, no, no pesqué a la vieja, era muy fome, tenía sueño. El grado de acidez generalmente se asocia con el grado de acidez, es una relación matemática, ¿cierto? Está midiendo el menos logaritmo, ¿lo recuerdan?
de la concentración de protones de una solución o de un líquido o de una sustancia. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Protones y iones de hidroxilo. Exacto. De hecho, nosotros veíamos la ionización del agua para poder determinar esa escala de pH. Aquí no lo vamos a determinar. Solo recordar, por ejemplo, recordar que 1 por 10 elevado a la menos 14, que era la K sub W, es igual a la concentración molar de protones, por la concentración molar de hidroxilos. ¿Cuáles son los hidroxilos? Los grupos OH. ¿Qué otra cosa puedo sacar de aquí? Que el menos logaritmo de la concentración de protones se llama pH. Eso es igual a pH. Ese pH entonces es una medida matemática que está midiendo en escala logarítmica la cantidad de protones que tiene una sustancia. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva distintas sustancias y el valor de pH que ellas tienen. Tenemos entonces una escala que va desde 1 hasta 14. Un punto que es la neutralidad. Eso, el 7, ¿cierto? Es el pH neutro. Yo les dije que el agua tenía pH 7, pero esa no es el agua que usted bebe que saca, ¿cierto?, a través del ducto. Es el agua que no tiene sales, es el agua bidestilada que usamos en la clínica o la agua milicú. Si vamos de 1 y hasta 6, decimos que la solución es ácida o que el pH es ácido. Y si vamos desde 8 y hasta 14, decimos que en esta región la sustancia es básica. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Recuerdan eso? La destilada es la que tiene pH 7, la milicú y la bidestilada que usamos en la clínica. No podemos usar agua de la llave en la clínica, ¿de acuerdo? Si usted tiene que preparar una solución de suero, no lo haga con agua de la llave, siempre agua destilada. ¿Qué pasa si en la clínica o en el consultorio que trabajo no tienen implementos? Hiervo agua en el hervidor, tomo esa agua, la vuelvo a hervir y ya tengo por lo menos un agua destilada, un agua que ha perdido sales, porque las sales quedan depositadas en el fondo del hervidor. Y esa agua que está hervida me sirve para poder preparar alguna solución de suero, por ejemplo. El agua purificada, no, porque todavía tiene sales. El agua bidestilada, o en algunos sitios hay agua milicú, también son apropiadas para trabajar y preparar soluciones. Si no tengo, hiervo agua. De esa manera elimino sales. Queda destilada al menos. No bidestilada, pero destilada. Para que quede bidestilada, lo que hago es pasar agua hervida a través de una columna que retiene todos los iones. Y tengo el agua bidestilada. ¿Lo sabían? Y la clínica entonces, nunca agua de la llave. ¿De acuerdo? Sigamos con la escala de pH. Veamos qué nos trae de recordatorio. Aquí tenemos una escala en la cual vemos distintas sustancias. pH 14, que sería para las bases, está el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base muy fuerte que si usted toma con sus manos puede romperlas, van a quedar los deditos rotos. Se usa, por ejemplo, en los blanqueadores, en la lejía, que llaman, la lejía tiene hidróxido de sodio, por eso no es bueno utilizarla sin guantes. El amonio que usamos para limpiar en la casa, por ejemplo en el limpia vidrios, está pH 12. No hay que tomarlo con las manos. Acá en el pH neutro, o cercano a la neutralidad, tenemos el pH de la sangre humana que está a 7,4, nuestras lágrimas. La leche está a un pH entre 6 y 7 y nuestra saliva también. El café negro tiene un pH de 5. La cerveza tiene un pH aproximado de 4,5. El jugo de tomate, pH 4. El vino, un pH 3,7 más o menos.
El vinagre, el aceto balsámico que conocemos, está a pH 3 y ahí bajamos el jugo de limón a pH 2 y el jugo gástrico entre 1 y 2. ¿Han oído hablar de la dieta alcalina? Sí, chiquilla, Mariela. Yo había escuchado algo de que el jugo de limón era ácido, pero que al entrar al organismo era como básico, ¿no? O al revés. Sí, es porque es un ácido débil y los ácidos débiles frente al ácido clorhídrico que está en el estómago actúan como bases. Se puede, no sé si en química recuerdan, titulaban ácidos débiles con ácidos fuertes. ¿Lo recuerdan? En que el ácido débil era como si actuaba como si fuera una base. Y eso es porque son ácidos que se ionizan poco y por lo tanto actúan como base. Pero en realidad en nuestro cuerpo, no sé si han oído de la dieta alcalina. La dieta alcalina dice que si yo consumo frutas y verduras, voy a alcalinizar mi sangre y no voy a tener ni cáncer, ni enfermedades y ahora ni siquiera coronavirus. Eso es mentira, yo no puedo alcalinizar mi sangre y lo vamos a ver cuando lleguemos a tampones, que lo vamos a ver la próxima clase. Los tampones regulan el pH sanguíneo de tal manera de que no ocurra ningún cambio que nos lleve hacia el lado básico ni ácido, porque si no nos morimos. Si nuestra sangre se acidifica, nos morimos. Si se alcaliniza, nos morimos. Eso significa entonces que si consumo muchas frutas y verduras, lo que hago es consumir vitaminas y minerales de la mejor calidad. ¿Por qué? Porque en mi boca voy a masticar estos alimentos, voy a generar el bolo alimenticio, llega al estómago, se cubre de ácido clorhídrico, se desnaturalizan las proteínas, el ácido clorhídrico está a pH 1, se cubre este bolo alimenticio, llega al intestino a pH 1 y en el intestino se secreta, el páncreas le secreta bicarbonato y neutraliza todo a 7. En el intestino delgado tenemos pH 7 entonces, ¿y qué pasó con la dieta alcalina? Hasta ahí llegó, porque en realidad no existe. No hay una dieta alcalina. Lo que existe es la asimilación de vitaminas, de minerales, de proteínas de fuente vegetal que son muy saludables para nuestro cuerpo. No es necesario ser vegano estricto, no es necesario ser carnívoro estricto. Hay que tener un equilibrio. Si a usted no le gusta consumir tanta carne, no lo haga. Utilice la dieta mediterránea, en la cual se come carne roja una vez al mes y el resto en la semana son carnes de pescado, que son carnes blancas, algas, muchas frutas y verduras. No es necesario seguir una dieta estricta. Siempre hay un intermedio que es muy saludable para nuestro cuerpo. 100% vegano no, porque va a necesitar vitamina B. La vitamina B es esencial para el organismo y sobre todo para ustedes que están estudiando. Y esa vitamina B que se inyectan los veganos a través de la neurobionta viene de fuente animal, no lo sacan de ningún vegetal. La carne es importante porque tiene aminoácidos esenciales y proteínas, perdón, vitaminas, el grupo B, la B12, la B2, la B6, la B3, que están dentro del metabolismo y lo vamos a ver a través de nuestro curso, que es importante el consumo del complejo B por el hecho de que así podemos llevar a cabo reacciones metabólicas. Si no las consumo, voy a tener menos ánimo, voy a estar decaído, mi utilización de los nutrientes va a ser menos apropiada. Por eso es necesario, ¿cierto?, alimentarse bien. Y no creerle a las dietas alcalinas ni las dietas que promueven milagros. Eso no existe. Si en su ADN está dicho que usted va a tener cáncer, lo va a tener de todas maneras, independiente de la dieta que tenga. No significa que me voy a poner a comer asado y cerveza todos los días. No, simplemente voy a tener una vida y una alimentación saludable porque soy un profesional de la salud, ¿cierto? Y necesito estar saludable para atender a mis pacientes. No, carrete todos los días no se puede, no hay cuerpo que lo aguante. Cuando nosotros trabajamos con ácidos débiles, escribimos una ecuación, ¿cierto?, distinta a la de un ácido fuerte. Para un ácido cualquiera, ¿cierto? Un ácido escrito como HA, donde H es el protón del ácido, al ionizarlo, lo que se logra es la separación del protón
y queda algo llamado base conjugada. En el caso de un ácido débil, la concentración de protón y de base conjugada va a ser menor a la concentración del ácido. En el caso de un ácido fuerte, se ionizaba completamente. Voy a escribir un ejemplo aquí para que lo recordemos. Imaginemos a nuestro amigo ácido clorhídrico. Él es un ácido fuerte, ¿cierto? El profesor de química escribía que a tiempo cero, por ejemplo, este ácido era 1 molar, a tiempo cero. Cuando el ácido clorhídrico, ¿cierto?, pasa a la solución, en realidad no queda como HCl, queda como protón y cloruro, porque se ioniza, se separan ambos componentes. Y en el equilibrio, yo lo anotaba en química general, ¿cierto?, recordando, tengo nada de HCl y tengo 1 molar de protones y 1 molar de cloruros. ¿Recuerdan eso de química general? Para los ácidos fuertes, ¿sí? ¿Qué pasa con un ácido débil? Aquí no vamos a utilizar ecuaciones, pero recordemos, imagínense un ácido débil como el ácido acético, nuestro amigo, el CH3COOH. Este CH3COOH cuando se ioniza genera un protón y una base conjugada. Ahí está el protón más CH3CO- que sería nuestra base conjugada, el acetato. A tiempo cero, imagínense de nuevo el mismo experimento, tengo 1 molar de ácido acético, lo mismo. En tiempo de equilibrio cambia completamente y drásticamente respecto de un ácido fuerte. En el equilibrio tengo 1 menos X de ácido, tengo X de protón y tengo X de acetato. ¿Lo recuerdan de química general? No importa. Con que entienda esto es suficiente. No importa que no haya visto toda la química, pero si entendió esto, que un ácido débil se ioniza parcialmente y que va a haber una fracción de ese ácido, una pequeña fracción que está como protón y acetato, entonces estamos bien. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Valentina, ¿se entiende? ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo escribimos entonces la constante de equilibrio para este sistema? Siempre es la concentración de los productos elevado al coeficiente estequiométrico, es decir, a la cantidad que hay, dividido por la concentración molar del ácido. Y aquí está. La constante de equilibrio, que por el hecho de ser un ácido es una K sub A, constante de acidez, es igual a la concentración de productos, concentración de protones por concentración de base conjugada dividido por la concentración del ácido. Así se escribe esa constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio, llamada constante de acidez, tiene un valor llamado pK sub A. ¿Y qué es el pK sub A? Es nada menos ni nada más que el menos logaritmo de la constante de acidez, un valor matemático. Eso quiere decir que si mi constante de equilibrio, mi constante de acidez es de 1 por 10 a la 2, eso significa que mi pK, el menos logaritmo de 1 por 10 a la 2, es menos 2. Y significa que estoy en presencia de un ácido muy fuerte. Si por el contrario, mi constante de acidez fuera de 1 por 10 a la menos 14, eso quiere decir que el menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 14 es 14 y mi ácido es muy, muy débil. ¿Se fijan? A la izquierda, entre más negativo y entre más bajo es el valor de pK, más fuerte es el ácido, y entre más alto, más grande, más positivo es el valor de pK, más débil es el ácido. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Perfecto. Fijémonos aquí, los ácidos pueden tener 1, 2 y hasta 3 protones. El ácido acético que conocemos tiene un pK de 4,76. Si lo comparo
con el ion amonio cuando pierde, ¿cierto?, su protón, que tiene un pK de 9,25. ¿Quién será más ácido? ¿El ácido acético o el amonio? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es más ácido? ¿Acético o será el amonio? ¿Qué condición tiene que cumplir para que sea ácido? pK bajo. ¿Quién tiene el pK más bajo? El acético. Por lo tanto, el ácido acético es más ácido que el amonio. ¿Se entiende? ¿Ahora sí se entiende? ¿Sí? Ya. Aquí tengo el ácido carbónico. El ácido carbónico tiene dos protones, H2CO3, y en la primera ionización pierde un protón y se forma el bicarbonato, HCO3-. Tiene un pK de 3,77, muy ácido. La segunda ionización, que sería perder el protón del HCO3- y generar carbonato, tiene un pK de 10,2. Eso quiere decir que la primera ionización del ácido carbónico es muy ácida. Es decir, que es para un ácido que es muy, muy ácido, 3,77. El grupo carboxilo de un aminoácido como la glicina tiene un pK de 2,34. ¡Wow! Es más ácido que el bicarbonato y que el ácido acético. Esto sí que es extremo. ¿Y quién se acerca a él? El ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene 3 protones, una ionización, 2 ionizaciones, 3 ionizaciones. La segunda ionización es la que funciona en el interior de nuestras células como un tampón y tiene un pK de 6,86. Wow, eso es muy importante porque eso va a significar que puede tamponar la sangre, las células en el interior. Pero fijémonos en su primera ionización. Es más ácida incluso que un aminoácido, que ya veíamos que es muy, muy ácido. ¿Y quién es más básico que el amonio, que sea 9,25? Veamos. Aquí tenemos la glicina, que en su grupo amino, ese grupo NH3+, cuando pierde el protón, tiene un pK de 9,6. ¡Wow! Es muy básico. Es un ácido muy débil y por lo tanto es muy básico. Y la última ionización del ácido fosfórico es la más básica de todas porque tiene un pK de 12,4. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si yo llevara una solución de ácido acético, la introduzco en un vasito, conecto un pHímetro, que es un aparatito que mide el pH de una solución, mientras voy agregando con una bureta este cristal que se ve arriba, que es como una varilla, es en realidad un tubo cilíndrico hueco en el cual se introduce una solución, en este caso de OH, de NaOH, y se va agregando gotita tras gotita. Cuando parto el experimento, parto en cero, es el que estoy midiendo el ácido acético. Agrego una gotita y tengo el primer punto. Otra gotita, otro punto. Otra gotita, otro punto. Y así voy agregando gotitas y voy obteniendo los puntos de esta curva. A medida que voy agregando equivalentes de hidróxido de sodio o de OHs, voy viendo que la curva de titulación del ácido acético va cambiando, cambiando en el tiempo y se vuelve cada vez más básica, va acercándose cada vez a pHs más altos. Y aquí veo los cambios que sucedieron. Al inicio yo veía solo una gran cantidad de ácido acético. Cuando llegué a pH 3,76 aproximadamente, empezó a cambiar la curva, se generó un punto de inflexión y esta curva cambió cuando llegamos a pH 5,76. Es decir, que hay una región dentro de la titulación del ácido en que se van a igualar las concentraciones de ácido acético y de acetato. Y este punto de inflexión, la mitad de esta curva, tiene un valor de 4,76. Ese valor de 4,76 es el valor del pK del ácido. Si sigo hacia arriba y observo más allá de 5,76, tengo solo la presencia de acetato, de la base conjugada. Ya no hay más ácido. ¿Por qué? Porque he aumentado la concentración de base o de hidroxilos dentro del sistema y eso hace que el pH se eleve.
Este sistema de ácido acético acetato funciona solo en una región, en la región de tamponamiento o región en la cual el tampón es útil. ¿Cómo puedo saber el rango en que un tampón es útil? Voy a anotar aquí rango útil. Es el valor de pK sub A, más menos 1. Veamos si se cumple aquí. 4,76 menos 1 es 3,76. Está bien, es cota inferior. 4,76 más 1 es 5,76. Esa es la cota superior. ¿Cuál es el rango útil del amortiguador ácido acético acetato? ¿Cuál será su rango útil? El rango útil va desde 3,76 hasta 5,76. ¿Y qué significa esto? Cuando yo tengo un tampón, lo que yo tengo es un ácido y su sal a igual concentración. En este caso voy a tener CH3COOH. Uy, mi pulso está un poquito malo. Voy a tener una concentración de CH3COOH igual a la de CH3COO-, igual a la de base conjugada. Cuando eso sucede, lo que yo tengo en el sistema es un tampón, amortiguador o buffer. El profe de química dice buffer. A mí me gusta tampón o amortiguador porque me gusta hablar en castellano. ¿Cuál será el rango útil del tampón ácido acético acetato? Si el valor de pK es de 4,76, el rango útil va de 3,76 hasta 5,76. Por si alguien se me durmió. Veamos un ejercicio. ¿Cuál será el rango útil del tampón ácido acético acetato si el valor de pK es 4,76? Ojo, los valores de constantes, como en este caso el valor de pK, siempre lo va a dar la profesora, ¿de acuerdo? Respondan esto y terminamos la clase de hoy. 3,76 hasta 5,76. No aproxime, Valentina, tal cual, ¿ya? Les recomiendo no aproximar. 3,76 hasta 5,76. Ese es el rango útil, es decir que si yo agrego a este sistema, sí, no, evite que sea aproximado en este caso. Si yo agrego a este sistema ácidos débiles o bases débiles, el sistema se ajusta de manera de evitar que cambie el pH. Si agregamos base, ¿qué va a suceder con la curva? Si agrego base, la curva va a moverse hacia el lado básico. ¿Y qué va a hacer el tampón? Empujo hacia el centro de nuevo. Lo meto a la región de tamponamiento. Si agrego ácido diluido, va a intentar mandarlo a pH muy bajos, a pH muy ácidos. ¿Y qué hace el tampón? Lo sube de nuevo a la región de tamponamiento. Eso es lo que está haciendo un tampón. No hay problema, Valentina. Bien, ¿se entiende entonces todo lo que hemos conversado hasta aquí? Les sugiero repasar el del capítulo 2 del libro o el capítulo del agua en cualquier libro de bioquímica que les acomode a ustedes, ¿ya? Si tienen algún problema de conexión o que no tengan computador o que no tengan conexión a internet, por favor háganmelo saber, ¿ya? Para ver si puedo canalizar algún tipo de ayuda de mi propia parte o de parte de la escuela hacia ustedes, ¿ya? Para que no queden sin clase. Háganmelo saber, sientan que es una profesora que está preocupada de ustedes y de que estén bien allá al otro lado de la pantalla. Mariela, por favor. Perfecto. Profe, ¿Sí? ¿por qué se daba la zona de buffering? Porque esa región de tamponamiento
es una región en la cual se iguala la concentración del ácido y de la base, en este caso conjugada, tal que mantienen el pH en ese rango, en el rango cercano al pK, menos una unidad de pK y más una unidad de pK. Siempre, si yo agrego base y me aumenta el pH a 7, por ejemplo, lo que hace este tampón es empujar todo el sistema, lo que va a hacer es protonar, generar, ¿cierto?, más ácido, de tal manera de hacer bajar el pH en el sistema y Y volverlo entre el rango útil. siempre va a ser uno más y uno menos. Siempre, siempre, siempre. Ya. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Sí, sí están para descargar. Debo haberlo programado bien para descargar. Déjenme revisar. Sí. Siempre están para descargar. Ah, voy a revisar entonces. A ver. Sí, sí, se me quedó descliqueado. Pero voy a corregir ese error para la próxima. Voy a Profe, y corregir otra ese error, pregunta, chiquillos. Sí, dígame. que creo que No, en la el José, Power sí, sí, no dígame. salía como algunas cosas o no era como el mismo Power, porque ayer yo miré el Power y como que la primera parte, eso del agua, no, como que no me aparecía. Obvio que no, porque no le voy a hacer imprimir imágenes del agua. En No, el realidad, tema las de las imágenes extras propiedades. son para que ustedes entiendan la clase, son animaciones solamente. No, no tiene ninguna... Bueno, profe, Ah, ya. sí, lo que nos sale son el tema de las propiedades del agua. no, aquí lo único importante de las propiedades es la disolvente. El agua actúa como un solvente, nada más, solo la del cristal de cloruro de sodio. El resto está para su cultura general. Y en ejercicios como este, ¿qué nos Sí, preguntaría? algo como la diapositiva siguiente, por ejemplo, en que salen 3 tampones. Y yo le digo, imagine que usted tiene células que debe mantener a pH 7. ¿Cuál de los 3 sistemas tamponantes va a utilizar? Si tengo un sistema que tiene pK a 4,76, otro a 6,86 y el último a 9,25. ¿Qué sistema tampón utilizaría usted para mantener células a pH 7? ¿Será el El de del fosfato. Sí, 4,76? no, el del fosfato. El del fosfato, porque el fosfato tiene un rango útil entre 5,86 y 7,86 y pH 7 está justo entre medio. Ese me sirve. De esa manera podría venir en la prueba, o que le diga si el sistema del amoníaco tiene un valor de pK de 9,25. Elija cuál alternativa corresponde a la región tamponante de este sistema. Ah, ya, ¿Sí? ya. Esas son dos maneras de enfrentar la pregunta. No hay problema. Siempre hay que leer, Catalina. Le sugiero ir viendo en el programa el tema que tengo, e ir viendo en el libro, buscando el capítulo. Para la próxima semana terminamos con tampones, que es el capítulo 2, y seguimos con el capítulo 3 del libro. ¿De acuerdo? Chao, chiquillos, que les vaya muy bien.